Somos CLAPEC, Comunidad Latinoamericana de Peritos en Construcción, conformada por destacados peritos, consultores senior y profesionales ingenieros y abogados del derecho en Latinoamérica, que se enfoca en promover temas de interés ad hoc a peritajes para arbitrajes de contratos en construcción. Fomentamos el estudio, discusión y divulgación de las mejores prácticas de la labor pericial en construcción, donde los peritos tengan un espacio de aporte que permita el intercambio de experiencias e ideas en toda Latinoamérica. Muy buenas tardes. Soy el ingeniero Carlos Daga, ingeniero civil peruano con máster en gestión de alta dirección, Paz Presidente de la sección ACE Perú, miembro de CLAPEC, miembro de CLAPEC Costos Plazo, con vasta experiencia y amplio conocimiento en ejecución de contratos de ingeniería y construcción en sectores de minería, petróleo e infraestructura. Y en esta ocasión tengo el agrado de presentarles la tertulia 23, factores estándares de la industria para la estimación de improductividades en la realidad LATAM, la cual se realizará en ronda de 2 preguntas con intercambio de opiniones y debate entre los tertulianos, con disensos y réplicas, lo cual total nos estimamos nos tomará 75 minutos. 64 los cuales cada tertuliano responderá a las preguntas planteadas por el moderador e intercambiará opiniones con sus colegas. El propósito de la tertulia: discutir la importancia de establecer factores estándares de la industria para la estimación de pérdida de productividad que reflejen la realidad de Latinoamérica. Disclaimer: en la presente tertulia, cada participante manifiesta apreciaciones propias sobre aspectos generales, principalmente técnicos. No se dan ni deben entenderse como aplicables a casos o controversias particulares, que ameritarán un análisis específico, caso por caso. Podrán existir opiniones coincidentes o discrepantes, pero sin duda serán ustedes quienes podrán aprovechar de ese intercambio de ideas. Dejo con ustedes al moderador de esta tertulia, el miembro de honor de la CLAPEC, Ernest Eschenberger, ingeniero austriaco, consultor, perito, técnico, director general de Force Experts, cuenta con 25 años de experiencia en ingeniería, construcción y dirección de proyectos internacionales de infraestructura y 15 años como perito. Experto en múltiples arbitrajes nacionales e internacionales. Es miembro de la Cámara de Comercio Internacional, ICC, vicepresidente del Comité de Infraestructura de la Comisión de Arbitraje en México. Bueno, adelante, Ernest. Ya, pues muchísimas gracias, Carlos, por esta introducción. Bienvenidos a todos los participantes y muchas gracias por su interés. Esta tertulia busca discutir temas relacionados con reclamos de pérdida de productividad en proyectos de construcción y en especial en la aplicación de factores estándares de la industria. Siento que pudiera no existir consenso entre los pareceres, pero provocar la discusión nos llevará a sentar las bases para dejar de manifiesto la gran importancia que reviste la calidad de los informes periciales en relación a este tema. Contamos hoy con 6 tertulianos de lujo, los ingenieros Raina Solís de Perú, Giovanni Martins de Brasil, Israel Tarco de Perú, Alan Garay también de Perú y el abogado Héctor Rodríguez también de Perú. Lamentablemente el licenciado Eduardo Magallón de México tuvo que disculparse hoy. Raina Solís es ingeniero peruano, magista en gerencia de proyectos y doctor en ingeniería por la UNFV. Perito, consultor en controversias de ejecución de obras, adjudicador en juntas de resolución de disputas, árbitro, vicepresidente de la CLAPEC, miembro de la Dispute World Foundation y de la AAC Internacional, socio de Anetric SAC,
y Grupo Regian SAC, director del Centro de Arbitraje del CIP. Es miembro del Centro de Peritaje del CIP y vicepresidente de la CLAPEC. Giovanni Martins es ingeniero y abogado brasileño, tiene un MBA en gestión de proyectos y es director del HST, compañía especializada en gestión de proyectos, riesgos e investigación de causas de desviaciones en contratos de construcción. Actúa como árbitro, miembro de Dispute Boards y perito. Posee más de 25 años de experiencia en ese ambiente del mercado, habiendo analizado y opinado en ese sector con fundamentos en contratos de diversas modalidades, gran parte de alta complejidad. Israel Tarco es ingeniero civil peruano, tiene estudios de maestría de ingeniería vial y es miembro de la CLAPEC. Maneja el HDM4 software de gestión de infraestructura vial interurbano. Tiene un amplio conocimiento de gestión de contratos de concesiones viales de asociaciones públicas privadas. Es experto en gestión integral de proyectos de infraestructura vial, desarrollo y ejecución de la ingeniería, construcción, conservación y explotación vial de carreteras, peajes, puentes y túneles, y es experto en gestión ambiental. Alan Garay es ingeniero peruano, presidente de la ACE Perú, cuenta con certificaciones académicas en control y gestión de proyectos y de sistemas de gestión de calidad. Tiene experiencia en planificación, control de proyectos y desarrollo de negocios en minería, oil and gas y ingeniería. Tiene conocimientos de herramientas de software relacionadas al campo de control de proyectos. Actualmente se desempeña como gerente de planeamiento de AFRI para el consorcio COULU, que da soporte al PIT-EB. Es socio fundador de la AC Perú. Héctor René Rodríguez es abogado titulado en la Universidad Católica SM. Tiene un MBA en la Universidad ESAN, diplomados en gestión de concesiones de la Universidad Pacífico, gestión de proyectos de infraestructura de la Fundación CEDT, España, y gerenciamiento de producción de la Universidad Adolfo Ibáñez, Chile. Es profesor de posgrado en gestión de APPs de la Universidad Pacífico. Fue director de promoción de inversiones, es subdirector de gestión de proyectos y asuntos técnicos de ProInversión y representó al Perú en foros en América, Europa y Asia sobre gestión de APPs y diseño contractual. Además es gerente comercial en Ferrovial Perú. El propósito de esta tertulia es discutir la importancia de establecer factores estándares de la industria para la estimación sencilla de pérdida de productividad. Y eso que también que refleje la realidad latinoamericana y generar conocimiento sobre los límites de su uso. Ahora, ¿cuál es el tema? En el análisis forense de pérdida de productividad existen básicamente tres métodos principales. El primero es la simple comparación de horas hombres o horas máquina planeadas versus las horas hombre o horas máquinas realmente invertidas. Ese método es conocido como el simple plan versus actual. El segundo es la aplicación de factores estándares de la industria, sobre lo cual vamos a profundizar un poquito más a continuación. Y el tercero es la llamada milla medida o versiones similares como el percentage complete o el baseline productivity. El primer método es sumamente débil, ya que no permite conclusiones sobre la o las causas de las variaciones en la productividad de los recursos.
El segundo método, que se basa en diversos estudios académicos sobre el comportamiento de la productividad bajo diferentes condiciones en la construcción, goza poca aceptación por los árbitros debido a su susceptibilidad a criterios subjetivos de los peritos y su alto rango de tolerancia e imprecisión. Incluso el tercer método, el de la milla medida, que es el método más aceptado por los árbitros, es criticable en la forma como la mayoría de los peritos la aplica. Y su uso está muy limitado en la mayoría de los proyectos por la falta de disponibilidad de datos adecuados. Todos los métodos tienen cierto nivel de imprecisión, aunque los cálculos matemáticos complejos realizados por los peritos pueden sugerir lo contrario. Ahí es donde muchos peritos pecan, al no señalar el nivel de confiabilidad de sus análisis. En esta ocasión nos queremos enfocar ahora en el método de aplicar los factores estándares de la industria. Existe una serie de estudios de instituciones reconocidos como la Mechanical Contractor Association of America, la MCAA, el American Corps of Engineers o los estudios de la CII sobre el impacto de cambios de ingeniería en la construcción. Sin embargo, todos estos estudios deben ser usados con cierta cautela, ya que las condiciones en las que se ejecuta un proyecto específico pueden no ser las mismas que las que existieron en los estudios de referencia. Por un lado, las condiciones cambian sobre el tiempo, ya que los métodos constructivos cambian a lo largo de los años y el uso de herramientas y maquinaria hoy en día puede haber incrementado con respecto a los años cuando estos estudios fueron realizados. Eso puede, por ejemplo, significar un comportamiento diferente de la curva de productividad o horas de trabajo excesivas. Por otro lado, existen factores menos obvios que alteran las condiciones. Uno de ellos es la motivación de los recursos. Un efecto psicológico. Por ejemplo, un trabajador del sur de México que trabaja en una obra en el norte del país para ganar el sustento de la vida de su familia, estará encantado de poder trabajar unas horas extras para ganar un poquito más, comparado con un trabajador quizá en los Estados Unidos, donde la mayoría de los estudios fueron realizados, cuyos ingresos de base son considerablemente mejores. Eso obviamente afecta al factor motivacional. Nuestra tesis es que la realidad latinoamericana en las obras de construcción puede ser muy distinta a la de obras en los Estados Unidos o en Europa. Primero discutiremos cuáles pueden ser las condiciones distintas en Latinoamérica y cómo pueden generar resultados distintos los factores que generan impacto en la productividad de los recursos. Luego discutiremos cómo podríamos crear una base para corregir los factores de productividad existentes y sugeridos en la literatura y en general cómo podríamos incrementar la confiabilidad y la aceptación de factores por los árbitros de su uso. Como el tema es bastante complejo, este espacio no nos permitirá ofrecer ya una solución definitiva, pero debe servir para definir el camino a seguir para una mejora considerable en el uso de este método en Latinoamérica y para el desarrollo de una guía práctica para los peritos y para los árbitros en la evaluación de ejercicios periciales de este tipo. En ese primer bloque de preguntas me gustaría conocer las experiencias de nuestros distinguidos panelistas en temas de elaboración y evaluación de reclamos de pérdida de productividad
y lo que opinan sobre el potencial que hay detrás de este tema. Empezamos con Raina. Tú como ingeniero, perito y árbitro, ¿nos puedes compartir tu experiencia en temas de pérdida de productividad en proyectos de construcción y dónde ves los retos para crear una base práctica y confiable para establecer los vínculos causa-efecto y cuantificar pérdida de productividad causada por la contraparte? Te paso la palabra. Buenas tardes, gracias Ernest. Un saludo a todos y a mi distinguido panel. Gracias a CLAPEC por el trabajo y difusión, procurando que todos rememos juntos en la aplicación de buenas prácticas en el desarrollo de informes periciales. En los casos de mi experiencia que he tenido relacionados a factores como falta de planificación adecuada, una planificación inadecuada puede llevar a retrasos en el inicio de la obra, falta de coordinación entre equipos, cambios de diseño y retrasos en la obtención de permisos y autorizaciones necesarias. Los cambios de diseño durante la construcción pueden ser costosos y llevar a retrasos en el proyecto. Los problemas en la cadena de suministros, las condiciones climáticas y los mismos problemas de seguridad en el sitio, como accidentes laborales, pueden llevar a retrasos en el proyecto, que constituyen factores que causen pérdida de productividad. En el caso particular en el Perú, existe un reglamento de ley de contrataciones con el Estado que contiene un procedimiento riguroso y muy formal, no regularizable, para atender variaciones que le llaman prestaciones adicionales y cuyo tratamiento es como una excepción en el contrato, cuando debería ser lo contrario. Esto produce un lazo de retroalimentación negativa y hace que la atención a las modificaciones del proyecto se demoren y genere un impacto silencioso en la pérdida de productividad, principalmente en partidas no críticas que hacen que termine afectando la economía de la obra y pueden ocasionar escenarios de crisis en el contrato no previsto por los constructores. La cuantificación de la pérdida de productividad en la ejecución de obras de construcción es un tema interesante debido a la naturaleza dinámica y cambiante del entorno de la construcción. Los factores que impactan la productividad pueden ser variados y cambian con el tiempo, lo que hace difícil cuantificar con precisión la pérdida de productividad y determinar la causa exacta. La mayoría de métodos de cuantificación de pérdidas de productividad se basan en comparación de datos históricos y supuestos, escenarios contrafactuales, lo que puede ser problemático si las circunstancias actuales del proyecto son significativamente diferentes a las del pasado. También existe la dificultad de obtener datos precisos con la productividad real y la productividad esperada, lo que puede hacer que las estimaciones sean inexactas. Por ejemplo, el método de la milla medida, Measure Mile, es uno de los métodos más comunes utilizados para cuantificar la pérdida de productividad en la ejecución de obras. Ernest lo mencionó. Sin embargo, al igual que otros métodos, tienen sus limitaciones y problemas asociados. Uno de los principales problemas con el método de la milla medida es que es muy dependiente del contexto. El método se basa en comparar la productividad real durante un periodo en el que no hubo problemas con la productividad esperada por el mismo periodo en el que se presentó un problema específico que impactó la productividad. Pero esto significa que si las circunstancias son diferentes en dos periodos de tiempo, la comparación puede no ser precisa y puede llevar a estimaciones erróneas de la pérdida de productividad. Es importante tener en cuenta que la pérdida de productividad puede ser causada por varios factores y que los métodos utilizados deben ser adaptados a las circunstancias específicas de cada proyecto. Sobre los retos para crear una base práctica y confiable, creo que uno de los mayores desafíos para establecer vínculos causa-efecto y cuantificar la pérdida de productividad causada por la contraparte es la disponibilidad y la calidad de los datos. Existen varios desafíos que deben abordarse al establecer vínculos causa-efecto y cuantificar la pérdida de productividad en la ejecución de obras. Uno de ellos es la complejidad del entorno de construcción. El entorno de construcción es extremadamente complejo, lo que puede hacer que sea difícil establecer vínculos causales.
hay múltiples oficios trabajando en diferentes etapas del proyecto y muchos factores pueden afectar la productividad, como el clima, la disponibilidad de materiales y la calidad de mano de obra. En Perú, por ejemplo, las casas caminan en pleno proyecto, sobre todo en las obras de saneamiento, para exagerar. Las dificultades para medir la productividad per se es un reto. La medición de la productividad en el sector de la construcción es difícil debido a la naturaleza del trabajo y actividad involucrada. Por ejemplo, puede ser difícil determinar con precisión la cantidad de trabajo realizado en tareas específicas y siempre afecta la precisión. El otro factor es la interpretación subjetiva de los datos. Esta puede ser un problema de cuantificación siempre en la pérdida de productividad, la evaluación de la causa raíz y su impacto en la productividad, la falta de estandarización en la forma en que se cuantifica la pérdida de productividad hace compleja comparar datos entre proyectos y determinar la mejor práctica. Creo que para abordar estos desafíos siempre es importante contar con un enfoque riguroso y estandarizado para la medición de la productividad y con esto identificar las pérdidas que producen ello. Esto incluye la implementación de sistemas de seguimiento y registro de la productividad, así como la estandarización de los métodos utilizados para cuantificarla. Bueno, gracias, creo que es lo que he aportado, y devuelvo la posta a Ernest para que continúe. Pues muchísimas gracias, Rena. Creo que tocaste muchos temas que son importantes cuando un perito trata de analizar el tema de productividad, empezando de lo intangible a veces que el mismo término productividad puede ser, porque puedes hablar sobre productividad solamente cuando lo logras conectar a una medición del avance físico real de algún tema. En el momento cuando empiezas a mezclar diferentes tipos de trabajo, entonces la medición física se vuelve muy complicado. Y tú mencionaste lo de la milla medida. Precisamente en esto radica normalmente el problema, que es muy difícil que tengas registros de horas hombres invertidos por cada tipo de trabajo. Incluso instalación de tubería puede ser compuesto de diferentes tipos de trabajo. Soldar, colocar, etcétera. Y la cuestión, ¿cuándo mides? ¿En qué nivel de granularidad mides? Es uno de los temas que hemos experimentado que sobre todo hace muy difícil a veces poder aplicar razonablemente una milla medida. Bien, ahora vamos con Giovanni. Giovanni, tú eres ingeniero, también abogado, también perito y miembro de Dispute Boards y árbitro. Entonces creo que tienes una gama de conocimiento bastante amplio sobre este tema. Así me gustaría que nos compartas tus experiencias en los diferentes tipos de procesos de solución de controversias con relación a reclamos de pérdida de productividad. Tienes el micrófono apagado. Perdóname. Ya. Bueno, ahora sí, buenas noches desde Brasil. Un gusto compartir con ustedes, colegas de Clapec, esse tema, que é um tema que involucra a perda de produtividade. São sempre discussões muito complejas, não? E como engenheiro, primeiro, al princípio, me gostaria de falar de la produtividad. Y mucho se habla en los obradores de la productividad, de su importancia, y no hay dudas de su relevancia para la obtención de los resultados en contratos de construcción. Es necesario conocer, medir la productividad. Y el ingeniero, por supuesto, contará con información actualizada para gestionar, administrar y controlar su proyecto si lo hace así. No se puede administrar, gestionar lo que no se puede medir o no, lo que no se lo mide.
Entonces, es un tema que en las obras es necesario gestionar de una forma muy diaria, día a día. De outra forma, quando a obra estiver terminada, a construtora habrá perdido dinheiro. Então, é um tema que muito importante. O hecho é que, quando a empresa construtora participa de um processo de licitação, aquisição, e há novo contrato, esta contratista está planeando alcançar certo nível de produtividade na execução da obra, de tal maneira que o contrato seja economicamente exitoso. Sin embargo, essa relevância de conhecer e medir a produtividade aún não se estende às práticas em las obras, em los obradores. É decir, que essa importância é clara para todos, pero não, quando se mira em los contratos, isso não passa, não. A gente não gestiona esse tema como deveria. Uma parte dos gerentes não sabe qual é a produtividade prevista em seu contrato. E uma parte aún maior não mide a produtividade em suas obras. Bueno, empiezo hablando desse tema porque faltam dados, faltam informações. E como abriu agora a Reine, uma das dificuldades de se produzir estudos da indústria em Latinoamérica é justamente a falta de dados. E agora, hablando como perito, né? Esse é um ponto que dificulta nosso trabalho. Esse é um ponto grave, porque a produtividade pode deteriorar-se por uma variedade de razões, responsabilidade tanto do contratante como do contratista. E é difícil determinar a divisão de responsabilidade. Por isso, o que abriu tu, quando empezaste a tertúlia, é muito importante. Qual range de confiabilidade que temos com o trabalho que apresentamos para um tribunal, não? Quando um perito investiga um tema, pode observar que os hechos que produzem a ineficiência suelen estar tão entrelaçados que cada um, aunque aparentemente seja de menor importância, desencadena consequências negativas em desenvolvimento lógico das atividades do contrato, multiplicando problemas, né? E, assim, aunque os construtores puedan criar certos registros específicos, analíticos, quando as atividades se veem afetadas por os hechos que produzem a perda de produtividade, há um efeito nocivo, difícil de rastrear. E é esse sentido que hago acá uma crítica a los contratantes em suas análises de reclamos. Porque antes, todavia, de chegar aos tribunais, os contratistas, por supuesto, fazem um reclamo, e a maioria das vezes, o que se vê é uma resposta de que a quantificação da perda da produtividade carece de precisão. Isso é, no mínimo, irônico, porque esta condição é que os fatores que provocam a ineficiência da mão de obra não são possíveis de especificar de forma direta, detalhada, e de modo que se pueda calcular de imediato um impacto. Por isso, sempre há uma subjetividade, sempre há um range de assertividade. E a complexidade do tema, aunado a los escassos estudos e literaturas que temos acá em Latinoamérica sobre esse tema, dificulta a compreensão por parte de abogados, de árbitros e também o trabalho de los peritos, não há dúvida. Esta heterogeneidade do conhecimento sobre a matéria por parte de los profissionais, especialmente os que atuam como peritos de las partes, resulta a estudos e informes periciais que por vezes são tão divergentes entre si que terminam por não brindar a claridade, a segurança necessária para os juízes, para os árbitros, a decidir as controvérsias. Bueno, entonces, es decir que
Acá en Latinoamérica todavía nosotros trabajamos con los grupos de estudios que se desarrolló en Estados Unidos principalmente, ¿no? Los estudios de industria que tenemos acá también vienen de allá. Y ahí, como hablaste muy bien, tenemos diferencias, ¿no? Culturales, tenemos diferencias de toda forma que necesitamos acá también desarrollar nuestros estudios. Como miembro de Dispute Board, el análisis de productividad para un ingeniero, por la naturaleza del trabajo que se desarrolla cuando el seguimiento es frecuente, facilita la comprensión del entorno del problema y de lo que ocurre, ¿no? Pero las discusiones también son muy complejas, no hay duda. Y como árbitro, lo que podría somar todo lo que ya fue dicho es que acá se destaca la importancia de tener un ingeniero en los tribunales. Llama la atención de la importancia que los ingenieros formen parte de tribunales de casos que involucran construcción. Porque si el tema es complejo para los ingenieros, imagina para los abogados. Y tener en la corte y tener como miembro del tribunal un ingeniero puede ayudar a los colegas, a los árbitros, al panel, al tribunal a compreender esa patología, esa doença que, esse mal que es como un cáncer en los contratos de construcción. No se mira de forma directa, pero afecta duramente los contratos. Bueno, gracias, Ernest. Creo que está en... Perdón. Muchas gracias, Giovanni. Tú mencionaste o hiciste énfasis nuevamente en el margen de error, la imprecisión de la medición, sobre todo de productividad, que pues sí es un tema complejo. Nuestro profesor en sistemas de medición, cuando yo estudié, lo primero que nos enseñó es, en alemán nos dijo, wer misst, misst, misst. En español significaría el que mide, mide mierda. O sea, no existe ninguna medición que te permite dar un resultado 100% aceptado. Todas las mediciones tienen tolerancias y pueden ser de 0.1% hasta 30% quizá, dependiendo de qué tan sofisticado es tu sistema. Y lo que hemos observado en muchos laudos es que los árbitros hacen o tienden a hacer decisiones blanco-negro. O sea, consideran si en su opinión ha sido suficientemente demostrado el vínculo causa-efecto y la cuantía, y cuando consideran que no es suficiente, entonces van al otro extremo, que es valor cero, y lo cual tampoco es justo. Entonces, creo que ahí hay una recomendación muy importante para los peritos, que no olviden a indicar un margen de tolerancia de sus conclusiones. O sea, cuando un perito, después de revisar todo, llega a que la pérdida de productividad era del 25%, entonces tienen que decir su método utilizado, qué margen de seguridad o tolerancia le permite esa indicación. Creo que con un factor de margen de error, cualquier árbitro tendría mucho más posibilidades de tomar una decisión que no sea el valor del perito y tampoco el valor cero. Eso solamente como un comentario. Ahora, vamos con Israel. Israel, tú como ingeniero civil y experto en la gestión integral de proyectos, ¿con qué dificultades te ves confrontado para poder demostrar y cuantificar
pérdida de productividad generada por condiciones cambiadas en un proyecto. Muchas gracias, Ernest. Muchas gracias a CAPLEC. Honrado de estar en este panel. Y me permite recordar un poco durante la trayectoria como ingeniero. He estado en diferentes ámbitos geográficos, de tipo social, cultural, que comentó Giovanni. Y además de los factores que conocemos, típicos, sean climatológicos, topográficos, de diseño, que podrían, que impactan en la productividad, existen factores que podrían parecer subjetivos, pero en la medida que son repetitivos, podrían ya sistematizarse y establecer condiciones que nos permitan determinar el impacto real. Por ejemplo, el tema cultural en Latam es multidiverso, ¿no? Es distinto una obra implementar en la zona altiplánica, donde la cultura es que el obrero necesita descansar cada 2 horas o cada 3 horas, tener un respiro distinto a un obrero, por ejemplo, que podemos trabajar en la costa, acá en Lima, en Perú, o en Bogotá, en Colombia, o en Venezuela, o en Brasil. Entonces, estos aspectos generan, no nos permite hoy en día determinar una predictibilidad de la productividad esperada que el contratista todo el tiempo buscamos o busca, pues tener la productividad que había con la cual se ha diseñado el proyecto, ¿no? Un tema, por ejemplo, es el tema social. En el Perú, principalmente, el tema social es multidiverso, ¿no? No podríamos nosotros determinar que la obra que se va a ejecutar el proyecto en la sierra peruana, en los Andes, va a tener una productividad similar a la que podamos tener en la selva o en la costa, ¿no? Este tipo de factores son las que nos dan la principal dificultad que impide tener predictibilidad para la productividad que se espera o que se espera lograr. De hecho, en muchos casos, por ejemplo, existen proyectos de tipo lineal, por ejemplo, extensos de 300, 400 kilómetros, que discurren diferentes culturas, pisos altitudinales, medios sociales, ¿no? Y no es posible que se pueda determinar, por ejemplo, ni siquiera para ese proyecto, una productividad estándar. Hicimos diversos esfuerzos por determinar, el tipo de cantera, el tipo de material, el tipo de máquina que se puede utilizar, nos permite estandarizar en cierta forma, trazar una línea media para poder nosotros comenzar a medir, pero al final del día, como dices, las predicciones o las mediciones no resultan. Tienes los datos finales, pero las estimaciones iniciales que se habían dado no se cumplen, ¿no? Evidentemente, es distinto, por ejemplo, determinar los factores para una obra de tipo lineal o una obra estacionaria, una edificación en un determinado sector, ¿cierto? Entonces, ese tipo de factores hoy en día considero que sí ya son posibles de que nosotros podemos estandarizar. ¿Por qué? Porque hay proyectos, muchos proyectos que se están desarrollando en distintos sectores. Hay varios proyectos tipo que se desarrollan en la zona del altiplano y podemos determinar ya con esa cultura, a ese tipo, en ese medio, el tipo de trabajo que se tiene, o en la costa, los trabajos en la costa o en la sierra. Yo creo que por ahí podríamos intentar determinar algunos factores típicos. Uno que es típico en el Perú
por ejemplo, para las empresas constructoras, es el contexto político. Podría parecer muy importante, pero en la tan fundamental determinar el contexto político. El contexto, una condición política o de gobierno, sea en Chile, Bolivia, Perú o Colombia, es imposible determinar la productividad o estandarizar en esos proyectos, porque desde la estabilidad política que permite algún gobierno, permite, por ejemplo, a los trabajadores tener una mejor capacidad, mejor oportunidades para optimizar los trabajos en general, ¿no? Entonces, existen múltiples factores y esos son precisamente estos factores que podrían parecer subjetivos, y nosotros principalmente, en mi caso, ha dificultado determinar o estandarizar la productividad en los proyectos, ¿no? Y ello, por supuesto, conlleva a errores en la estimación de resultado ya cuando se va a implementar el proyecto. Es lo que puedo aportar por el momento, Ernest. Muchas gracias, Israel. Sí, el tema es tan multifacético y creo que nunca va a ser posible hacer un catálogo de factores para cada tipo de proyecto, tipo de trabajo, altura, condición política, etcétera. Todos los factores que has mencionado. Lo que quizás sí se puede hacer es definir algunos factores estándares, como si partiéramos del nivel del mar y después dijéramos, pero si está a 3.000 metros de altura, entonces aplica un factor de 1.5 o lo que sea. Y con eso incluye a través de factores correctivos, que evidentemente tendríamos que evaluar con estudios en sitio, pero creo que sí nos podríamos acercar a cosas un poco más asertivas. Muchísimas gracias. Ahora seguimos con Alan. También, Alan, tú como ingeniero y presidente de la ACE Perú, que la ACE pues, es una de las referencias principales, creo que en todos los procesos de resolución de controversias, por sus mejores prácticas o prácticas recomendadas publicadas por esta institución. ¿Nos puedes compartir tu experiencia con el tema de pérdida de productividad? ¿En qué medida consideras logran las empresas constructoras cumplir con su carga de la prueba en reclamos de pérdida de productividad a la luz de las buenas prácticas de la industria? Perfecto, muchas gracias. Primero quiero también agradecer al CLAPEC por la invitación y me siento muy feliz de compartir este momento con ustedes, con profesionales de tan buena y destacada trayectoria. Bueno, con respecto de cómo cumplir las pruebas de productividad para un contratista o para una empresa EPC, EPCM, las prácticas recomendadas del ACE te sugieren, por ejemplo, hacer unas bases de cronograma, que muchas veces si preguntas en algún proyecto no las tienen. Oye, ¿en base a qué fue elaborado este cronograma? ¿Cómo lo sustentas este cronograma? Y entonces, cuando haces un cronograma, debería tener también un Word adicional donde debería estar escrito todos los puntos de las bases de criterio de desarrollo de ese cronograma. Esa práctica recomendada generalmente es muy olvidada. Entonces, partiendo de ahí, ya comienzas con una falta de información de cómo se planteó la productividad, ¿no? Porque al final lo que se le compra a un constructor o un EPCmista, un EPC, es una estrategia de construcción, una estrategia de ejecución que se ve plasmada en un cronograma, pero a la vez tiene que ser sustentada en esa base de cronograma.
lo que sí he visto en ingeniería, ¿no? Cada disciplina, la disciplina civil, la disciplina eléctrica, la disciplina mecánica, también tiene unas bases de diseño. Es similar a eso. Lo que hemos trabajado en ingeniería, sabemos que para el desarrollo de un proyecto en la parte de ingeniería hay bases de diseño por cada disciplina. Sucede que el control de proyectos es una disciplina también y también tendría que tener sus bases de cómo se gestiona. Entonces, las bases de cronograma es el equivalente a una base de diseño de mecánica o una base de diseño de civil, pero enfocado a lo que es la gestión y control del proyecto, enfocado al tiempo y cronograma. Ese es un punto principal para lograr y sustentar esas pruebas por la parte de un constructor, para ver cómo pensó su estrategia de ejecución y cómo la está sustentando. Yéndolo por esa parte también de documentación, y tocando la idea, lo que propuso Reiner, que lo principal es también tener una buena data para poder sustentar esto. ¿Cómo implementas esa data? Entonces, si estás en construcción, en campo, existen lo que es reportes, ¿no? El informe mensual, el reporte semanal, pero también existe un reporte diario. Este reporte diario tiene que ser validado por el cliente y ahí te da información de lo que sucedió en el día, el clima, cuántas personas participaron, cuántas máquinas participaron. El problema de este reporte es que muchas veces no es validado por el supervisor o por el cliente, y ahí es donde se crean esos desfases, ¿no? Y como no es validado por el supervisor y el cliente, ya ahí te queda huecos de data que no fue aprobada, solamente está por registro del contratista. Entonces, de nuevo, el hueco en la productividad puede salvarse mediante la data si ese proceso de información, de validación de data diaria es validado. Hay distintas herramientas de implementar eso que ahora nos facilitan eso debido a la transformación digital, plataformas digitales, pero lo importante es tener la disciplina de siempre registrar, ¿no? Siempre registrar y hacerle el flujo de trabajo de aprobación. Básicamente eso sería. Y otro punto que añadiría como factor de análisis, es verdad que tenemos que en ciudades grandes, como por poner de ejemplo las que están en la costa, tienes más acceso a recursos y a poder tener una reacción rápida para implementar correcciones en tu productividad. Pero ¿qué pasa cuando estás más alejado de un punto grande, de una población grande? Entonces tu capacidad de reacción y de corrección es menos. Yo diría que también es un factor que analizar en la productividad, eso, ¿no? ¿Qué tan alejado de un punto grande estás que te permita tomar esas reacciones o ejecutar esas reacciones para incrementar o manejar la productividad? Básicamente sería con respecto a mejores prácticas esto, detallar las bases del cronograma, tener ese sustento y nuestro flujo de data sustentado en estos reportes diarios con su respectiva validación. No te estoy escuchando. Perdón, nuevamente. Rápido, para resumir, tú mencionaste el tema de la validación de los datos por ambos, por el contratista y por el propietario. Mencionaste los reportes diarios. Eso probablemente tendría sentido y puede funcionar en un alliance contract, o sea, en un contrato de alianza. Pero sobre todo en un contrato a precio alzado, EPC, llave en mano, con pago sobre hitos, el propietario normalmente no se atreve o no quiere participar en eso porque dice que es un tema del contratista. Si yo me meto, si yo valido X nivel de horas hombres invertidas, por día o datos de instalación diario, entonces la contraparte lo puede utilizar en un proceso futuro donde nos peleáramos sobre pérdida de productividad. Entonces,
Es un tema que quizás podríamos pensar en el diseño de contratos, cómo se podría establecer algo así sin quitar el espíritu específico al contrato. Pero es un tema que creo que podemos recordar a lo que queremos hacer después de esta tertulia, cuando hablemos sobre el tema de la implementación de nuestras ideas. Vamos ahora con Héctor. Héctor, tú como abogado con mucha experiencia en contratos de asociaciones públicas privadas y en diseño contractual, quizás nos puedes agregar algo sobre este tema, sobre todo con relación a contrataciones públicas y APPs, y qué sugieres que se debería definir en un contrato para reducir el potencial de disputas sobre pérdida de productividad. Gracias, Ernest. Gracias a CLAPEC por permitirme compartir esta tertulia con profesionales de primer nivel. Y bueno, tratando de apoyar y compartir conocimientos y experiencias tal como me lo solicita Ernest. En esta línea leía un poco acerca de lo que es productividad y tratando de hacer un resumen de lo que ustedes han manifestado como una relación en que la productividad viene a ser la razón o el resultado entre lo producido y lo que efectivamente se ha gastado, ¿no? Pero finalmente esto va hacia un propósito que es el de optimizar recursos, tener un producto específico en un plazo y a un estándar de calidad, que es lo que pide el Estado, ¿no? En los temas de lo que yo me correspondiera hablar, que son private-public partnership o contratos de obra pública, finalmente lo que quiere el Estado es brindar un servicio. Y en ese contexto de las asociaciones público-privadas o triple P, quería muy rápidamente hacer una memoria de cómo surge esto en el Perú, ¿no? En los años 90 hay un cambio de modelo económico que significa una transformación, sin duda sustancial, del rol que el Estado venía desempeñando hasta entonces. Y esto se da básicamente en nuestra economía, ¿no? Este cambio implicaba, por supuesto, una serie de reformas, ¿no? En el diseño de la política económica, básicamente con el propósito de implementar políticas de apertura comercial. En esa línea, la política de promoción de la inversión privada en nuestro país ha tenido un especial énfasis en el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura, prestación de servicios públicos. Y para ello, obviamente, han tenido que desarrollar un marco normativo que actualmente se ha ido de alguna manera o especializando o burocratizándose, ¿no? A partir de ese marco legal, se consolidan básicamente un hito de la evolución para el desarrollo de infraestructura, en nuestro caso, y prestación de servicios públicos. Si bien, obviamente, como mencioné, la participación del sector privado en las APP tiene particular importancia y es la de evitar o reducir, por supuesto, la exposición de los recursos limitados que tiene el Estado. Y en ese contexto lo que hace es trasladar al privado el costo total o parcial de la provisión de servicios de infraestructura, obviamente a través de la asignación de riesgos, ¿no? En la experiencia que yo he tenido, esta asignación de riesgos no ha sido necesariamente eficiente, ¿no? Y permítanme relatar algunos temas, ¿no? De la cantidad de adendas que son producto precisamente, o sea, se han hecho renegociaciones contractuales, producto precisamente de ineficiencias que afectan la productividad de todos los proyectos, ¿no? Si produce una adenda, generalmente es porque estás afectando la productividad, o en la balanza costo-beneficio, o en el tema de la operatividad del proyecto, pero estás afectándolo en algún momento. Entonces, ¿qué es lo que he estado mirando en esta historia de las asociaciones público-privadas en el país? Básicamente, que han venido siendo afectadas por diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, bueno, de lo que yo he estado mirando para traer a colación de esta tertulia es que han existido poco más de 45 adendas en los diferentes proyectos de promoción de la inversión privada, ¿no? Por diferentes motivos, por diferentes temas.
El problema está en que se han identificado renegociaciones contractuales que han sido, por ejemplo, incumplimiento de obligaciones por parte del concedente, en este caso el Estado, debido a incumplimiento en los plazos. Por ejemplo, en un proyecto encontré un proyecto de saneamiento, no se habían entregado los terrenos o tampoco había habido autorización para la disponibilidad del agua, ¿no? Entonces, razones que han propiciado estas renegociaciones, también he visto que se han evidenciado casos que surgen del diseño contractual. No se realizaron adecuadamente los estudios de factibilidad, de ingeniería básica, ambiental, geológicos, entre otros que puedo citar, ¿no? Lo cual, sin duda, genera incertidumbre y afectó la asignación de riesgos y, por ende, la productividad. Si bien no se requieren estudios definitivos en las APPs, ¿no? Sí se requiere un nivel de estudio suficiente que permita identificar de alguna manera la situación o el nivel con que el Estado va a ofertar el proyecto, ¿no? Y qué es lo que trae como consecuencia que el Estado tenga que retener riesgos que indebidamente por un inadecuado diseño. En lo que respecta a la materia de obras, lo que he podido identificar es que existen submaterias que han generado adendas de los contratos de concesión, referidas básicamente al procedimiento a seguir para el desarrollo y culminación, por ejemplo, de los saldos de obras, adicionales de obras, inversiones máximas permitidas, penalidades, mayores presupuestos en obras, metrados, entre otros que puedo citar, ¿no? Sin embargo, también es necesario advertir que tales situaciones se originaron básicamente por la deficiencia de los estudios técnicos o la deficiencia de los estudios financieros, por lo que en la mayoría de los casos pudieron ser previsibles, ¿no? Y pudieron haberse incluido en el diseño contractual. Ahora bien, ¿cómo es que un perito puede o debe intervenir en estos procesos? Y aquí viene un tema que estoy mirándolo en este momento, ¿no? Se está sugiriendo que dentro de la etapa previa a la solución de controversias, que viene en el marco legal actual, que es el amigable componedor, el tribunal de solución de disputas y finalmente arbitraje, se prevea una línea base que es la intervención de un perito. Y aquí, en algunos contratos, estoy mirando, por ejemplo, que se está coordinando en una de las cláusulas contractuales la intervención pericial. Es decir, que las partes se van a someter a la decisión, no dice árbitro, ¿eh? Dice de un perito, es el perito que recaba la información respecto a la cantidad de riesgos o no riesgos, la información de los saldos de obra o lo que puede existir, o lo que fuere, ¿no? Pero es el perito a quien se le va a dejar una gran responsabilidad para poder determinar, más allá si tenga o no la razón, sino objetivamente determinar cuál es la situación de la actividad o la tarea en conflicto. Y esto inclusive es un informe, el informe pericial es vinculante para las partes, es decir, de cumplimiento obligatorio. De allí que para mí particularmente me interesa ir mucho más en profundidad a saber y conocer cuál debiera ser la actividad de un perito, en este caso al que me refiero, dentro de procesos de promoción de la inversión privada o de APPs, ¿no? Ya que va a permitir reducir los tiempos de suspensión de obra, por ejemplo, porque si un perito es el que está definiendo esta situación, la obra tiene que continuar e impides que la obra se paralice. Temas de esa naturaleza son las que me han entusiasmado para ir profundizando la actuación pericial, tanto en la parte técnica como en la parte legal. Eso es lo que pudiera compartir tertulianamente, Ernest, con ustedes y con las personas que nos estén viendo. Muchísimas gracias, Héctor. Creo que es lo que tú mencionas, que es una forma muy eficaz de evitar suspensiones, de avanzar con la obra, que un perito independiente resuelva los temas. Este es el caso cuando las dos partes se ponen de acuerdo sobre un perito realmente independiente. Pero si estamos en un proceso arbitral o
un perito que prepara una opinión dentro de una resolución por un dispute board para una de las partes, siempre va a haber una contestación por la otra, que también va a presentar un perito, y a veces las opiniones, entre comillas, pueden ser diametralmente diferentes, que uno dice 100 y el otro dice 0. Entonces, creo que no estamos hablando tanto del trabajo de un perito realmente independiente, sino estamos hablando un poquito los peritos que deben apoyar a un tribunal arbitral para llegar a conclusiones verídicas y justas. ¿Qué se puede hacer para mejorar la posibilidad de resolver al final de cuentas algún impacto en tiempo o costos, aunque no sea 100% lo que los dos peritos digan y tampoco sea 0 en esa mecánica? Muchísimas gracias. Ahora, nos queda poco tiempo, pero en esta segunda parte sí me gustaría tratar de aterrizar un poco esas reflexiones y discutir propuestas concretas de cómo la CLAPEC podría generar una contribución significativa en el tema del manejo de pérdida de productividad, que tome en cuenta también la realidad latinoamericana en proyectos de construcción. De partida se me ocurre la idea de crear un tipo de task force para establecer el marco de estudios que se deberían realizar y luego buscar la colaboración con universidades y cámaras de la industria de construcción y quizá otros organismos para la realización de estos estudios. Me puedo imaginar que el tema podría proporcionar material para varios doctorados o por lo menos tesis de maestrías. ¿Qué opinan ustedes y qué propuestas tendrían al respecto? Empezamos nuevamente con Raina. Gracias, Ernest. Yo creo que existen varias formas en que se puede generar una contribución significativa en este tema. Una es la investigación. Realizar investigaciones sobre pérdida de productividad en proyectos de construcción en Latinoamérica puede ayudar a comprender mejor el problema y identificar las áreas donde se necesita mejorar. Es importante considerar diferencias culturales, como mencionaba Israel, económicas, sociales de Latinoamérica para comprender mejor la realidad del problema. Un segundo punto es el análisis de datos. El análisis de datos, y creo que todos concordarán conmigo, es una herramienta valiosa para identificar patrones y tendencias en los proyectos de construcción. Puede ayudar a identificar las causas de la pérdida de productividad y encontrar soluciones efectivas. Se pueden usar técnicas de todo tipo, de inteligencia artificial, análisis estadístico, Big Data, para analizar grandes cantidades de datos. Ese es un tema bien importante. El otro es la capacitación, ¿no? Y las habilidades técnicas. La tecnología que puede ayudar a mejorar la eficiencia en este camino, ¿no? Y por último, en el escenario son la colaboración, que lo magnifico en los contratos colaborativos, donde desde instancias tempranas las partes pueden generar alianzas y generar información que libera valor para desarrollar los contratos de construcción de manera más productiva, teniendo en cuenta que la actividad de la construcción es una de las que más poco crecimiento ha tenido en cuestiones de mejora en tecnología y productividad. Eso por mi parte, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ahí se me ocurre un poco lo que mencionas. Quizá debería ser también una forma o uno de los objetivos de ese grupo de trabajo, encontrar mecanismos de alarmas tempranas o indicadores tempranas de pérdida de productividad o de la productividad en sí. Porque uno de los
problemas principales, por qué es tan difícil resolver controversias sobre pérdida de productividad, es la extemporaneidad en que se analizan y se manejan los temas. Pérdida de productividad es como una pata caliente que incluso el contratista de forma contemporánea no quiere agarrar, lo deja para después. Y después, pues ya no se saben las circunstancias, ni se tiene acceso a las personas involucradas, etc. Entonces, creo que con todo lo que tú dices, este tema podríamos incluir también. Pues seguimos. Giovanni, ¿qué nos puedes aportar? ¿Qué opinas? El micrófono lo tienes apagado. Una vez más. Muchas gracias. Bueno, estupendo si logramos poner en marcha ese proyecto, porque quizás en un par de años tenemos ahí una tabla de CLAPEC, como tenemos de MCA, como tenemos de otras instituciones que estudian la pérdida de productividad y sirven ahí como referencia. Y acá, como ya hablé, tenemos particularidades. Por supuesto que Latinoamérica son muchas. Tenemos México, Brasil, Argentina, más al sur, y culturas distintas también, pero estamos más cerca con la cuestión económica, con muchos ítems que nos aproximan y que el range, por supuesto, es distinto de que se compara con Estados Unidos, Europa. Y empezar esse projeto, por suerte, tem aí já uma condição distinta, que é já ter uma referência, já ter estudos que foram feitos em Estados Unidos, e, por supuesto, não podemos olvidar que aí temos lições aprendidas, não? Que temos que agarrar, fazer contato com a gente que esteja disposta a essa tarefa, por exemplo, construtoras que estão começando obras, como Abrastes, universidades e outras instituições que pares de CLAPEC, que têm interesse em esse tema. Então, eu creio que é tema de planificação e poner em marcha, e um par de anos teremos êxito em esse projeto. Muy bien, muchas gracias, Giovanni. Israel, ¿qué nos comentas? Sí, mira, yo siempre me estaba rondando esta idea desde hace mucho tiempo y creo que la respuesta está en el constructor. El constructor hoy en día tiene la data. El problema es cómo procesar y sacar esa información, o que el constructor proporcione esa información. Por ejemplo, en varios países de Latinoamérica se han implementado proyectos de asociaciones público-privadas. En Perú hay aproximadamente 16 concesiones viales y están integradas, por ejemplo, en AFIN, que es una asociación que agrupa estas instituciones. Y para efectos académicos, sí podrían proporcionar esta información. Hay, por ejemplo, proyectos o concesiones, contratos de concesiones viales que ya tienen 15, 10 años, 12 años. Entonces hay una información, mucha información, que sí puede permitir ya efectivamente, si hay un apoyo de información de universidades, un análisis académico de esas informaciones que están con ellos, ¿no? Entonces, a través de repente estos organismos como AFIN, que junta a todos estos concesionarios, que puedan proporcionar la información, y ellos tienen estas informaciones. Hoy nos hablaba Alan, hay mucha información, técnicas, sistemas mediante las cuales se tiene la información almacenada, y es cuestión de procesar, y creo que tenemos una data muy importante allí, y eso puede ser algo concreto que CLAPEC
puede interactuar con ellos y organizar, ¿no? Eso. Ok. Muchas gracias, Israel. Vi que Héctor ya se tiene que ir. Héctor, ¿tienes todavía 3 minutos para unas palabras? Creo que ya se ha desconectado. Ya salió, Héctor. Bueno, Alan, ¿qué nos comentas tú? Bueno, para complementar lo de Reiner, Giovanni, Israel, bueno, hay distintas maneras. Una de las vías es desarrollar nuevo conocimiento y difundir, como es escribir papers, de repente subir a una tesis, ya sea de maestría o doctorado, y sobre todo hacer difusión, pero para recolectar esa data y que se sustenten esos estudios, comenzar siempre a ver como una disciplina lo que es control de proyectos o gestión de proyectos dentro de una empresa. Muchas veces una empresa empieza de repente con su greenfield y dice, oye, bueno, acá avanzamos esto hasta por unos 20 años, 15 años, y ahí venimos y hacemos un brownfield y modernizamos toda la tecnología que hicimos. Pero hacen eso y se vuelan a todo el equipo de gestión de proyectos, cuando de repente podrían estar haciendo proyectos Yellowfield de mantenimiento, de sostenimiento del activo o mantenimiento mayores, y de esa manera no perder todo el conocimiento de procesos de gestión de proyectos. Entonces, ¿qué pasa cuando pierdes esa información de cómo gestionar proyectos? Pierdes la estructura de codificación del activo, pierdes cómo se codificó el activo y el subactivo. Entonces, básicamente eso es lo que te da luego la data de poder hacer un benchmark. Y al no tener esa estructura de codificación de los activos, de cómo comunicar, y debido a que ya no tienes un equipo que esté ahí constantemente gestionando los proyectos que podrían ser los Yellowfield de mantenimiento mayor o de sostenimiento, cuando haces tu brownfield, de nuevo es llamar, de nuevo es estructurar, oye, nunca hicimos esto y perdimos información y no lo tenemos. Eso es lo que yo sugeriría también, difundir a los owners, a las empresas, que se preocupen de estructurar su activo bien y tener esa información guardada para poder hacer en el futuro benchmark, ¿no? Con respecto a sus activos que quieren seguir creciendo seguramente en otras unidades o en otros mercados, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Alan. Gracias a todos. A mí me gustaría ahora como invitar a todos, a los que hayan visto o estén viendo en el futuro próximo esta tertulia, de que creo que tenemos bastante claro que la CLAPEC tiene el firme interés de avanzar en esa materia, de implementar algún proyecto, alguna task force. Mi invitación es sobre todo instituciones o universidades, cámaras de la industria. Creo que para la colección de datos de campo vamos a necesitar también la participación de empresas que trabajan en este área, que pues estén dispuestos a ventilar información de campo, proporcionar. Obviamente será sometido totalmente a un proceso de confidencialidad. Pero así vamos a necesitar esta información y yo espero, Raina, que en una de nuestras próximas reuniones el comité organizativo de la CLAPEC, pues definamos o precisamos los siguientes pasos. Y pues solamente me queda agradecer a todos su interés, su paciencia. Nos hemos excedido un poco en tiempo y devuelvo la palabra a Carlos. Bueno, gracias, Ernest. Gracias a todos. Verdaderamente ha sido un éxito en el tema de contenido y lo riguroso que han sido ustedes con todas sus exposiciones. Bueno, agradecerles por todo. Y bueno,
La foto final, chicos, para la publicidad. A ver. Ya está. Listo. Gracias. Gracias, Gracias nuevamente. Carlos. Y nos despedimos. Cuídense. Buenas noches. Hasta luego.